Bueno, hoy estamos junto a ustedes para hablar de un tema muy especial que es el espíritu de Kundalini, ¿sí? Este espíritu es un espíritu que se aloja en la parte baja de la columna. Es una serpiente enroscada. Es un espíritu que pocos conocen, pero que hoy se mueve dentro de las iglesias y dentro de cualquier ámbito donde esté algún líder que no ha sido libre de los espíritus de cautiverio, ¿sí? Y este espíritu comienza a morar en las vidas, traspasando cualquier ley divina, y ustedes lo van a entender a medida que vamos explicando de qué se trata. El espíritu de Kundalini imita el don profético, es muy parecido, se disfraza para engañar a muchos, es un espíritu que ingresa como el falso Cristo. Son engañadores, dicen ser escogidos, pero no lo son. Estas personas que trabajan con el espíritu de Kundalini tratan de llegar a las demás personas haciéndoles creer que lo que poseen ellos es el Espíritu Santo. No abandonaron nunca el pasado, poseen la rabia, la ira, poseen tristeza, insatisfacciones, cárceles de cautiverio, donde el alma fue fragmentada por las vivencias del pasado. Y hoy esas vivencias que pasaron por sus vidas, que traspasaron toda irregularidad, toda iniquidad, llega hoy a los altares, a las iglesias, transformándose en un espíritu falso que se llama Kundalini. Cuando una persona está activando este espíritu se comienza a activar a través de una energía, a través de emociones, a través de fuegos extraños en los altares, a través de desencadenar una emoción muy fuerte en las personas, a través de la lástima, a través de contando un testimonio de su propia vida que hace dar lástima a las personas. Es un espíritu que se enrosca en la columna vertebral, transformándose en una serpiente. Y esta persona, al no estar libre, toda toxina que haya en su cuerpo es transmitida al pueblo. Este falso espíritu quema el sistema nervioso, y muchas de las personas que trabajan con la metafísica, que trabajan con la yoga, o simplemente líderes cristianos que se hacen pasar por falsos apóstoles, falsos líderes evangelistas, profetas, falsos maestros, es como si trasladaran su vida espiritual a un altar, pero aún no han sido libres del pasado. Por eso es que se posa ese espíritu en ellos al no haber salido toda iniquidad, todo pecado de sus vidas y al no haber sido libre de las cárceles de cautiverio. Es muy fácil detectarlo, porque toda profecía que lanza nunca se cumple. Toda persona almática es muy fácil de detectarla, porque cuando habla a través de la emoción y no lidera un liderazgo de exhortación, si es un profeta, no lidera el liderazgo que tiene que liderar, sino que va por otro camino que es muy parecido, y es el camino torcido del que habla la palabra de Dios. El espíritu de Kundalini proviene de la palabra kundal, que quiere decir retorcer, y es como si estuviera torcido algo y enroscado, ¿sí? Podemos hablar mucho de este espíritu, pero lo más importante es que se trata de una serpiente que sube con furia hasta llegar al cerebro. Cuando se despierta el espíritu de Kundalini, y lo vamos a ver en el libro de Jeremías, este espíritu le hace creer a la gente que es Dios mismo hablando, pero en realidad es un falso Espíritu Santo que posee a esta persona y le hace decir cosas almáticas, emocionales, le hace decir cosas que quizás nunca, pero nunca, ni siquiera esa persona las ha vivido.
Yo siempre les hablo a mis hijos espirituales y siempre les digo algo que es muy, muy especial. Nunca prediques algo que no lo has vivido. Siempre predica lo que vives para que sea testimonio tu propia vida de las vivencias que has vivido a través del Espíritu Santo o a través de la vida que has llevado antes de conocer a Cristo, en el caso de que no hayas nacido en una casa cristiana, como en el caso particular que me pasó a mí. Yo nací en una casa donde todos servían a Cristo y donde hasta el día de hoy toda la familia por parte de padre, madre, son cristianos, primos, pastores, tías que son pastoras, primas que son también profetas, y bueno, y así venimos de un sacerdocio ya escogido por el Padre, ¿sí? Entonces es muy difícil para los que no vienen de este linaje, es muy difícil detectar este espíritu, pero para los que sí venimos de este linaje, nos es más fácil conocer cuál es el verdadero y cuál es el falso, ¿sí? Por eso es muy importante que tú prestes atención a lo que vamos a hablar en este día. En el libro de Jeremías 7:18 dice la palabra de Dios así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres preparan la masa para hacer las tortas y ofrecerlas a las diosas que llaman Reina del Cielo. Me ofrendan, además, ofreciendo vinos a dioses extraños. El espíritu de Kundalini tiene varios nombres. Uno es el que usa el catolicismo mucho y que es el nombre de María, ¿sí? Que proviene del catolicismo. Así como ellos adoran a varios dioses, en el hinduismo, Kundalini es una energía invisible, representada por una serpiente también. Esta serpiente se enrosca en la columna y atrapa las doctrinas: teosismo, sijismo, pentecostales, católicos, entre otros. Atrapa muchas doctrinas. Doy algunos ejemplos para no ser tan larga en lo que vamos a hablar. El espíritu de Kundalini adormece, el espíritu de Kundalini se mantiene en total ignorancia, trata de hacer creer a las personas una cosa cuando no lo es. Aparece como de repente, pero no busca explicación para lo que dice, sino que trata de justificar algo injustificable. Si nosotros hablamos del espíritu de Kundalini, tenemos que hablar de algo que ya está dentro, por nuestro pasado, por nuestro pecado y por nuestra iniquidad. Ha entrado a morar hace muchísimos años, sin darnos cuenta, hemos abierto una puerta, quizás con nuestras acciones, quizás con nuestra creencia, quizás con la doctrina que nos enseñaron y es falsa doctrina. Entonces esto ya entra en las personas a morar. Y una vez que tú te conviertes a Cristo, que tú decides cambiar tu vida, transformar tu vida, y que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios pueda llegar a transformar tu vida, este espíritu toma cuerpo, toma una energía dentro tuyo y se transforma en un fenómeno, ¿sí? Que es muy parecido al Espíritu Santo, pero no lo es. Y muchos hoy son engañados por estos espíritus y falsos espíritus, como el espíritu de Kundalini. Por ejemplo, te hablan emocionalmente para que tú caigas en sus redes de engaños. Te hablan desde el alma para que tú también caigas en sus engaños, en las mentiras. Pero nunca van a hablar acerca de la iniquidad y nunca te van a hablar acerca de lo que realmente es, lo que es el Espíritu Santo, lo que es la palabra de Dios, sino que siempre van a estar justificando algo que es injustificable.
Es el mismo Satanás disfrazado de ángel de luz que imita al Espíritu Santo en los líderes que lideran y hablan acerca de que hay el poder de Dios, el poder del Espíritu y todas esas cosas que hablan. Generalmente, hoy más que nunca se está viendo este espíritu, cómo funciona y cómo atrapa la mente de la persona, porque ni siquiera llega la palabra que está dando a un corazón, porque si no sería el Espíritu Santo, sino que llega a la mente y a las emociones, tomando territorios como por ejemplo a través de fraudes, tomando territorios que se basan en la pobreza. Ay, no tengo, ay, no puedo comprarme, hoy no he podido comprarme algo, ay, cómo me gustaría tener y no tengo. Tratan de ponerse como ellos, como si fueran unos pobres líderes que no tienen el dinero o no tienen la gracia de Dios en sus vidas como para poder poseer algo. Y a través de la lástima te hacen creer a vos que vos tenés el derecho de ir a comprarles lo que ellos no pueden por sus propios medios, o no pueden porque directamente no tienen el dinero, siendo supuestamente hijos de un rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los hijos de reyes no andamos mendigando, los hijos de reyes no andamos pidiendo, los hijos de reyes no nos manejamos con los fraudes, porque no lo necesitamos. Ponemos nuestras empresas a funcionar para el pueblo. Eso hace un verdadero líder, un verdadero hijo de Dios. Buscan hacer caer a otras personas en sus propias redes, disfrazando algo que no es. Una de las cosas es darle como si fuera tu obligación. La segunda es conmoverte creyendo que es Dios. La tercera es callarte y decir todo que sí. La máxima función está en el antepasado de estas personas, en el oscuro vivir donde vivieron antes, en las cosas que pasaron en sus vidas, violaciones, rechazo del vientre de la madre, cosas que quizás antes del nacimiento o después del nacimiento sufrieron maltratos, abandonos. Puede ser que haya algún espíritu extraño, como espíritu de suicidio, espíritu de falta de madurez, espíritu de falta de colegio, de escuela, de maestría, ¿sí? Cuando uno llega a las cosas de Dios, el mismo Espíritu Santo te capacita. Si viene una persona que no tiene ni la primaria ni la secundaria, pero el Espíritu Santo lo toma, y el Espíritu Santo dice, este es mi hijo al que yo escogí, te puedo asegurar que se puede sentar con un gerente de una empresa y puede hablar el mismo idioma. Porque no es él el que habla, es el Espíritu Santo a través de él. Pero cuando estos falsos líderes quieren hablar o sentarse con un gerente o sentarse con un maestro, realmente por su boca no fluye nada, porque simplemente no han abandonado el pasado, no han salido de las cárceles de cautiverio y no pueden hablar algo que no poseen. Ellos en el pasado quizás vienen de herencias de brujos, de hechiceros, de tarotistas, de curanderismo, o han hecho alguna consulta alguna vez sus abuelos, su antepasado, sus tatarabuelos, su bisabuelo. Y en la descendencia que hoy vivimos, cae este espíritu, transformándose hoy en día en el espíritu de Kundalini. Todos hablan el mismo idioma,
este espíritu es igual en todos. Engañadores, hablan de un Cristo que ni siquiera lo conocen. Hablan desde la emoción, como lo dije antes, y hablan desde un trono extraño, que es el trono donde ellos se sientan, pero no es el trono de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas personas que van a venir a engañarte, van a venir de otros lugares a tratar de hacerte creer a vos que en la tierra donde vos estás no existe el Espíritu Santo, que solamente ellos lo tienen. Y esto es un grave error, porque aquellos que conocemos la palabra desde siempre y desde hace muchos años, sabemos cómo se mueve el Espíritu Santo y sabemos a quién nosotros hemos entregado nuestra vida. La palabra de Dios es clara, dice, por su fruto los conoceréis. Y si vamos a la Biblia, en 2 de Corintios 11, del 13 al 14, dice, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Para darte una enseñanza acerca del espíritu de Kundalini, ingresa por 7 partes de nuestro cuerpo: la mente, las manos, nuestro estómago, las rodillas, los pies. Esto que te estoy hablando es un espíritu que si se posa en tus manos vas a robar, que si se posa en tus pies vas a andar en lugares torcidos, que si se posa en tu mente no vas a hablar del Espíritu Santo, vas a hablar de lo almático, de las emociones. Pero nunca va a poder esta persona levantar un muerto, o va a poder esta persona hacer que el Espíritu Santo actúe como actuaba en aquel tiempo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Personas que te hablan de la emoción y tus lágrimas caen. Personas que te hablan de su misma victimización. Ellos se victimizan ellos mismos y te hacen creer a vos que eso que ellos hablan es del Espíritu. Te van a decir, el Espíritu Santo me dijo o Dios me dijo. Y no es Dios el que habla. Uno sabe cuando es Dios el que habla y uno sabe cuando el Espíritu Santo está hablando a través de una persona. La sabiduría viene de Dios. El discernimiento viene de Dios. Nosotros simplemente somos vasos que Dios utiliza para poder llegar a otros. Pero llegar con la palabra, no llegar con el fraude. Llegar con la voz de Dios, no llegar con las mentiras. Porque el mentiroso no entra en el reino de los cielos. Y aquel que comete pecado, dice la palabra de Dios, que debe apartarse, arrepentirse y apartarse. Pero aquel que hace caer a uno de los pequeños, también dice la palabra de Dios que es mejor atarse una piedra al cuello y arrojarse al mar. Cuando el líder es corregido y no se deja corregir, por más líder que sea, es porque tiene un fuego extraño dentro de él, porque no ha renunciado a muchas cosas del pasado, porque no ha salido de las cárceles de cautiverio, porque no ha abandonado la vida anterior que ha llevado. Y el Espíritu Santo que mora en este tiempo, en muchos de los líderes y escogidos por Él, esos que dicen ser y no lo son, serán avergonzados en este tiempo. Muchos altares caerán
en este tiempo, porque fuegos extraños han subido a los altares. Esta es una de las enseñanzas de nuestros maestros y agradecemos a Dios, porque tampoco nosotros conocíamos este espíritu, pero hoy, por la gracia y la misericordia de Dios y por las enseñanzas de nuestros maestros, conocemos un poco más y podemos aprender y enseñarles a otros. Esto es lo que quería enseñarte en este día. Espero que te sirva de mucho y puedas detectar a través del Espíritu Santo y del discernimiento que posees para poder llegar a alcanzar la gracia de Dios sin intermediarios, solamente vos y el Espíritu Santo en ti. Así se detectan los falsos, así se detectan los que no viven bajo el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en esta mañana y recuerda, este espíritu se llama espíritu de Kundalini. Vamos a renunciar al espíritu de Kundalini y vamos a decir así: Padre, en el nombre de Jesús, hoy renuncio a todo espíritu de Kundalini que entró por mis 5 sentidos. Hoy renuncio a todo espíritu de Kundalini que entró por la columna vertebral. Espíritu inmundo, hoy te vas de mi vida al abismo y sin retorno. Hoy te quito la legalidad, te quito el título de propiedad, ya no perteneces a mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, soy libre por el poder de la palabra en tu nombre. Amén, amén y amén.